A finales del siglo XIX y primeros del siglo XX, lo que eran los ambos márgenes de la ría de Bilbao y los pueblos, digamos, lindantes, ¿no? Cercanos a Bilbao o pegados a Bilbao, como lo que era Baracaldo, Sestao, etcétera, tuvieron mucha inmigración, ¿no? Fue la época en que, bueno, se estaban funcionando los altos hornos de Vizcaya, un montón de fábricas y muchos inmigrantes de todo Euskadi, incluso de fuera de Euskadi, pues fueron a trabajar allí, ¿no? Claro, esto surgió el problema de las casas, ¿no? Claro, la población crecía muchísimo, pero las casas no, ¿no? Y claro, empezaron a haber condiciones muy malas para la gente que pudiera vivir allí, ¿no? La gente que se desplazaba a trabajar allí que pudiera vivir, ¿no? Había muy poco mercado de casas, los alquileres eran carísimos, los propietarios, claro, aprovechaban y ponían los alquileres carísimos, ¿no? Dada la escasez de casas que había y la cantidad de gente que necesitaba vivir, ¿no? Las condiciones de las casas muchas eran pésimas, ¿no? Eran casas muy viejas que no se arreglaban, que estaban en unas condiciones horribles, ¿no? También había, bueno, claro, los sueldos de los obreros tampoco daban para mucho, eran sueldos muy bajos y muchos no podían llegar ni a poder alquilar esas casas, ¿no? Entonces, bueno, se llegó a dar con bastante frecuencia las casas calientes, ¿no? Lo que aquí en Avilés, cuando en Sidesa se llamaban las camas calientes de los barracones, allí eran las casas calientes, ¿no? O sea, había obreros que alquilaban la casa por la noche, solamente por las noches, los que estaban en el curro de la mañana para poder dormir allí, y los que estaban en el turno de noche las alquilaban por las mañanas, ¿no? Claro, era una situación inhumana. Y entonces, en 1905, se crea, primeros, en enero de 1905, se crea la Sociedad de Inquilinos en Baracaldo, ¿no? Que había bastante problema de este tipo. En Baracaldo se crea la Sociedad de Inquilinos para hacer una serie de reivindicaciones, pues bueno, de que se adecentaran las casas, de que hubiera más casas, de que se bajaran los alquileres, etcétera, ¿no? Claro, llegaron a hacer un llamamiento a que no se pagaran los alquileres, a no ser que se bajaran, ¿no? Que los inquilinos, pues que no pagaran los alquileres a los propietarios, a no ser que estos bajaran las rentas, ¿no? Lo que propició denuncias y los desahucios, ¿no? Que tan de moda han estado estos años y siguen estando ahora, por desgracia. El día 16 de mayo, en Baracaldo, de 1905, el año de que hablamos, se produce el primer desahucio, ¿no? Es en una casa obrera que, bueno, que no pagaban el alquiler, entonces fueron a echarlos, ¿no? Entonces allí se personó el juzgado con la Guardia Civil. La sociedad de inquilinos, que estaba mayormente formada por mujeres, hicieron un piquete a la puerta de la casa para que no pudieran desahuciar, no pudieran expulsar a los inquilinos de ella, ¿no? A la familia que vivía allí. Eran unas 300 mujeres, ¿no? Según llegaron, pues bueno, apedrearon a los funcionarios del juzgado, al secretario del juzgado, la Guardia Civil sacó las armas de fuego, hubo un rifirrafe, no llegó a haber disparos ni nada, y el juzgado decidió retirar el desahucio, o sea, retirarse y dejarlo para otro día, ¿no? Para evitar un poco lo que era el follón, ¿no? Ese mismo día, las mujeres deciden hacer guardias en varias casas que estaban amenazadas también por desahucios del juzgado, ¿no? Entonces se ponen piquetes de mujeres durante todo el día a la puerta de esas casas para que no fueran expulsados las familias que vivían allí, ¿no? Al mismo tiempo, la sociedad de inquilinos, mientras estas mujeres hacían estos piquetes, la sociedad de inquilinos saca una serie de peticiones que hace llegar al gobernador civil, ¿no? Y al alcalde de Baracaldo, ¿no? Que las peticiones eran 4, eran muy simples, ¿no? Era una, la reducción de los alquileres, que se bajara el precio del alquiler. Otra, el saneamiento de las casas, que claro, estaban hechas una porquería, ¿no? A cargo del propietario, que ya que la casa era del propietario, que la casa la arreglara el propietario, ¿no? Y luego de prohibir a los propietarios expulsar a gente de casa, o sea, echar a gente de la casa por la cara, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, tendría que ser una causa muy grave para poder expulsar a un inquilino
de la casa, ¿no? Como se hacía en aquel momento, que por cualquier capricho del propietario cogía y lo expulsaba, ¿no? También decían de nombrar una comisión de la propia Liga de Inquilinos, de la propia Sociedad de Inquilinos, para visitar las casas que estaban denunciadas, ¿no?, por los inquilinos de que estaban en muy mala situación y ver los arreglos que había que hacer, ¿no? Y si el propietario se negaba a hacer estos arreglos, esos arreglos los haría la propia Sociedad de Inquilinos. Pero el dinero ese que gastaría la Sociedad de Inquilinos en arreglar la cosa sería descontado por el propietario del alquiler de la familia que vivía allí, ¿no?, del inquilino en cuestión. Una cosa que era obligar al propietario de alguna manera a que se hiciera cargo de los gastos del arreglo de la casa. El día 22 de mayo, 6 días después de este primer intento de desahucio que os hablaba antes, el juzgado vuelve con la Guardia Civil a esa casa para desahuciarlo. Esta vez la Guardia Civil carga, se producen carreras y la familia está desahuciada, ¿no? Claro. En ese momento las mujeres y la sociedad de inquilinos la empiezan a liar, ¿no?, en Baracaldo. Las mujeres sacan los muebles y los enseres de sus casas a la calle, hacen con ellos barricadas, cortan la línea férrea, la línea de tren que va hacia Bilbao, y muchos piquetes de mujeres se desplazan hasta las fábricas, hasta los hornos, hacia los talleres, para explicar a los obreros, a los trabajadores, lo que pasaba y pedirles solidaridad y pedirles una huelga general, ¿no? También hubo acciones violentas. Por ejemplo, uno de los propietarios que había hecho un desahucio, pues bueno, lo cogieron por la calle y recibió una paliza, ¿no?, por parte de las mujeres, ¿no? Al día siguiente, pues bueno, la situación se recrudeció, ¿no? La huelga ya era prácticamente total en los dos márgenes de la ría de Bilbao. Las vías del tren seguían cortadas, las barricadas continuaban. En Sestao, por ejemplo, el director de la fábrica, la Vizcaya, pues recibió una paliza a cargo de los trabajadores. Lo cogieron los trabajadores de la fábrica, la Vizcaya, al director dentro de la fábrica y le dieron una paliza. Se desplazaron guardias civiles de Durango y de Guernica para reportar, pero claro, no podían calmar la situación, ¿no? Claro, ese mismo día el gobernador civil se ve sobretasado, habla con el gobernador militar, y el gobernador militar lo que hace es declarar el estado de guerra en los ambos márgenes de la ría, ¿no? Se envían refuerzos desde Santoña, desde Burgos, desde Vitoria, refuerzos militares, ¿no? Se hace la censura telegráfica. Claro, ya estaban en huelga las minas de toda la zona de Bilbao, los astilleros, Altos Hornos, etcétera, ¿no? La situación se había puesto muy cruda, ¿no? Había cargas constantemente, no solamente en Baracaldo, sino en Sestao, en Bilbao, en muchos sitios, cargas policiales, cargas del ejército, de los batallones estos que habían venido de Burgos, etcétera, ¿no? El gobernador militar instauró la censura telegráfica, es decir, los periodistas no podían mandar las noticias de lo que había, se detuvo a periodistas, etcétera, ¿no? Hubo una represión bastante brutal, ¿no? Ese mismo día, por la tarde, el estado de guerra se declaró por la mañana y sucedió todo eso que estaba diciendo, y por la tarde entran 2 batallones del ejército en Baracaldo, ¿no?, que era el sitio, digamos, el germen, ¿no?, la cuna de este movimiento. Y entonces cogen y, bueno, las mujeres se retiran a casa, la gente se esconde, claro, hay miedo a los militares, ¿no? Los militares venían a matar, ¿no? El PSOE denuncia los hechos, ¿no?, en su periódico La Lucha de Clases. Habla de la represión, de todo lo que está pasando y denuncia los hechos, ¿no? Pero al mismo tiempo hace una cosa. El PSOE estaba en contra de la huelga, ¿no?, general. Hace un llamamiento, y leo textualmente, al buen juicio de los obreros, y les dice que vuelvan al trabajo, ¿no?, que había que mantener la calma y que las cosas no se arreglaban así, ¿no? Claro, esto, sobre todo entre los militantes anarquistas de Euskadi, eran pocos, la mayoría era socialista, pero había militantes anarquistas, y entre muchos propios socialistas hizo que la gente se enfadara mucho, ¿no?, con el Partido Socialista, llegando a haber enfrentamientos a palos directamente
entre militantes socialistas y militantes anarquistas, ¿no? También ese día la historia seguía muy cruda y parte de este terror el crucero de la Armada, el Extremadura, en dirección a Baracaldo, ¿no? Todo eso para que veáis un poco la situación de gravedad que el carácter de gravedad que tenía el conflicto, ¿no? El 25 de mayo, el gobernador militar llama a la sociedad de inquilinos y los convence, ¿no? Les dice que, bueno, que él va a hablar con los propietarios, que ya tuvo algún contacto y que los propietarios, que bueno, no a todas las condiciones que piden, pero por ejemplo, la bajada del alquiler, si están dispuestos, incluso llegar a un 50%, ¿no? De arreglar las casas, digamos, que más en ruinas estaban, ¿no? Claro, esto fue un engaño. Y entre este engaño que hizo que los trabajadores volvieran a trabajar, entre este engaño y entre el PSOE y la UGT llamando a los trabajadores a que fueran a trabajar, el engaño a la sociedad de inquilinos, que estaba un poco cansada de la lucha y un poco atemorizada por la presencia de batallones del ejército, hizo que toda esa movilización fracasara. Una pena, la verdad. Pero bueno, pues podamos decir que son los antecedentes de la PA, ¿no? De la plataforma antidesahucios que tenemos hoy en España, ¿no? Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Acordaros de suscribiros al canal, darle me gusta y todas estas cosas que os digo siempre, ¿no? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.